Todavía. Papá. Ay. Qué bueno que está bien. Cuando llamaron del hospital yo me imaginé lo peor. Pero está vivo. Pues está hecho una nada, pero está vivo. Hola, Eduardo, esta vez sí nos asustamos. Yo pensé que usted iba a fruncir cagalera y todo. Y si es verdad, ese par casi nos lo matan. Cira. ¿Qué? Cira. Cira tiene las esmeraldas. ¿Cómo así que Alcira? Cira. ¿Qué está hablando? Cira está con ellos. Tiene las esmeraldas. Yo ya lo dije. Ese par estaban en junta con alguien. Esa vieja no se lo dije. Esa vieja estaba protegiendo a alguien. Eran ellos. Nosotros la vimos ahí en el carro. Pues no, Usted como no hace caso, se lo dije más de una vez. Ojo con esa vieja que tiene su guardado y usted no hace caso. Bueno, ya bendito sea Dios, igual ya usted está con nosotros acá. Oye, lo que es la justicia divina, de verdad. Porque ese Valdés, usted ya no se tiene que preocupar más por él. Porque ya nos encargamos de pasarlo a la siguiente vida. Y por la guaricha esa, no se preocupe, que la tengo ahí guardadita para que cuando usted quiera le haga lo que se le dé la gana. La tenemos guardada, ¿no? Cira. ¿Ah? Cira. No, de ella no sabemos nada, si apenas nos estamos desayunando. Pero usted no se preocupe que la misma Adelaida nos tiene que llevar a ella. Sí, señora. Así como lo oye. Apareció Eduardo. Está vivo. ¿Y dónde está? ¿Quién lo encontró? Pues según un empleado que trabaja con él, llamaron del hospital donde lo atendieron, porque llegó muy mal herido. Ya. ¿Sabe qué es lo mejor de que haya aparecido Eduardo? Que ahora sí va a tener que pagar por la muerte de Santos y por todas las porquerías que ha hecho con la basurita de amigo ese, con el alcalde. Pues sí sería lo más justo. Esperanza, quiero que me diga algo. ¿Usted por qué está tan ofendida con Eduardo después de que trabajó con él y todo? Es precisamente por eso. Porque me di cuenta de la clase de persona que es cuando trabajé con él. Yo estoy completamente seguro de que cuando el padre Javier estudie, va a recordar su compromiso sacerdotal y va a reflexionar, va a reavivar su fe, su vocación. Él siempre ha sido un hombre fiel, leal a la iglesia. Por eso yo creo que la duda que lo está atormentando, que es el motivo de esa carta, es una trampa del demonio para alejarlo de la iglesia. De manera pues que yo creo que después del año de claustro, él va a regresar al redil. Entonces no veo la necesidad de enviar esa carta. Y oremos. Oremos muchísimo por el bien de la iglesia para que el padre Javier pueda soportar el año de claustro. Guárdela. También dice el médico que la infección está cediendo casi por completo. Así que muy pronto va a empezar su tratamiento reconstructivo. Bueno, también dice que puede ser largo y doloroso, pero que si lo hacemos con juicio, vamos a obtener resultados óptimos. ¿Qué le pasa? Parece que no le alegrará la noticia, hija. Sí. Sí, me alegra. Es por Javier. ¿Le hace falta? Bueno. Yo no quiero estar más tiempo sin el papá. Pero si esperaron 20 años, ¿qué más da esperar un poquito más? Pues no creo que Sola pueda recuperar. Sola no está, hija. Y aquí nos tiene a nosotros, que somos su familia, que la queremos. Yo conozco muy bien las normas del derecho canónico, pero un año me parece mucho tiempo para que me den una respuesta. Ese es el tiempo reglamentario, padre Javier. Pero
estése tranquilo, que en algunos casos la respuesta a la dispensa suele salir antes. Pero en un caso tan claro como el mío, yo ya tomé una decisión. Lo explico muy bien en la carta que usted envió a Roma. ¿Usted sabe si ya llegó? Por supuesto. Pero deje de pensar en eso. Concéntrese más bien en su compromiso sacerdotal. De manera que cuando llegue la respuesta de Roma, usted puede estar muchísimo más seguro de esa decisión que hasta ahora cree que tomó. Reina, qué pena que no llegué antes, pero tuve que atender un asunto de última hora. ¿Qué pasó? La negra no puedo hablar con su compañero. Reina, felicíteme. Usted y mi papá van a ser abuelos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la cara? ¿No le alegra la noticia? Claro que sí, felicitaciones. Me alegró mucho por usted y Esperanza. A mí también me alegra. Felicitaciones. Tener un hijo siempre es una bendición. Es que yo no puedo creer que Ricardo en tan poco tiempo le haya dado por tener un hijo. Eso significa que lo que me dice siempre es mentira. Ay, Esmeralda, ¿a usted quién la entiende? Hace poquito tuvo la oportunidad de tenerlo a su lado. Él estaba dispuesto a dejarlo todo por usted. Y usted lo echó en brazos de la esposa. Y ahora se queja de que vayan a tener un hijo. Pero una cosa es saber que están juntos y otra que van a ser papás. Ahora sí es verdad que yo no voy a poder estar con Ricardo nunca, mamá. Un día piensa una cosa y al otro día piensa otra. No. ¿Le cuento algo? Yo tenía la esperanza de que ellos se separaran. Pero no por mi culpa. Y así yo no iba a tener que cargar con ese remordimiento. Pues apostó muy alto y perdió. Así que con el dolor del alma, a echarle tierra a este asunto y aceptar que ese amor se acabó. Pues Salcedo, nos va a tocar hablar con el señor gobernador del departamento de Boyacá para ver si reconoce de una vez por todas que fue víctima de un chantaje. Y prepárese porque tenemos la bomba del año. Vamos a destapar una olla podrida y bien grande. Sí, Salcedo, pero con calma. Recuerde que por el bien del periodismo y de este periódico, todas las noticias tienen que ser objetivas, en especial esta. Usted no se preocupe, está trabajando con un profesional. Señor gobernador, acá está el expediente. Pero el periódico no quiere publicar nada hasta no escuchar su versión de los hechos. Mire, publiquen lo que quieran. De todas maneras, a mí la ley me protege y no me obliga a declarar en contra de mi familia y mucho menos en contra de mi hijo. No, por el grado de consanguinidad, pues, obviamente no, pero usted es un político y pues hay que demostrar un grado de ética. Además, el hecho de haber aceptado un chantaje no lo exime a usted de la ley. ¿Y qué pretenden? ¿Que renuncie? No, eso no es así de fácil, mi querido amigo. Primero voy a hablar con su directora. Bueno, usted está en todo su derecho. Muchas gracias por haberme recibido. Permiso.
Laida. ¿Quién se iba a imaginar que nos íbamos a encontrar en estas circunstancias, usted y yo? Tan rico que la hubiéramos pasado. ¿Dónde está Alcira? ¿Dónde está? ¿Qué le hizo? ¿Dónde está? Eso precisamente quisiera saber yo. ¿Dónde está Alcira? Y lo más importante, ¿dónde están mis esmeraldas? No sé. No sé. Y aunque supiera, tampoco se lo diría nunca. ¿Y eso? Su papá que hizo lo que tenía que hacer. Seguimos sin saber el paradero de Alcira y tampoco las esmeraldas aparecen por ningún lado. Ustedes me hacen el favor y me ubican a esa mujer que la quiero tener frente a mí lo antes posible. ¿Entendido? Sí, cuente con eso. Bueno, nos vamos ya mismo para la Victoria a solucionar ese asuntico. ¿Cómo es eso de que el tigre se está dejando sacar de los Sánchez? ¿Le quedó grande entonces? No jodas. Esos tipos nos siguen ganando terreno y ¿sabe qué? Nos van a terminar jodiendo. Vamos para la Victoria. Dale, don Jorgito. Entonces, ¿con qué esas tenemos con la belleza del Pinzón? Contento con la embarrada que cometió, también quería acabar con mi hermana Olga en el hospital. Imagínese. Y la que la salvó fue la esperanza esta. Yo siempre supe que eso era un malnacido para mi hermana. Siempre se lo dije, pero no me hizo caso. Y el abuelo y Ricardo ya lo denunciaron, ya hicieron todas las vueltas, pero el tipo nada, no aparece, se perdió. Perdería para ellos, Octavio. Porque lo que soy yo lo busco así sea por debajo de las piedras, pero de que lo encuentro, lo encuentro. Desgraciado no sabe que se metió con lo que yo más quiero en la vida, que es mi hermana. Ese plago no debe estar lejos. Con lo gallina que debe estar cuello escondido en cualquier ratonera. Seguro que tiene que estar buscando la manera de vender las chichiguas que se robó. Hay que caerle al mercado negro de Bogotá, seguro por ahí asoma la cabeza. No se preocupe, que Rubén y yo nos encargamos de eso. Lo que usted diga. A ese lo encontramos. Entonces, este es el 100% del producido semanal, ¿no? Ustedes, además del jornal diario, van a recibir el 3% del producto total para que se lo repartan entre todos. No, eso es buenísima plata, patroncito. Mire, así uno trabaja con berraquera, con perrenque. Mire nomás cómo están de felices y contentos. Pues es que este es un modelo que nos conviene a todos, ¿o no? No, y lo mejor de todo, que nadie quede en desventaja y todos podemos ahorrarnos unos buenos pesos. Señor. Eso sí, les voy a hacer una recomendación. Claro, patrón, diga. Apenas reciban la platica, ahorren, hombre. No salgan corriendo ya para la pringamosa a dejarla ya botada, ¿no? Eso es aquí el mala suerte. No, los mañosos son los viejitos. Usted que no hace sino tirárselas de joven, ¿sí? Ya es hora de que vaya pensando en el retiro, porque es que uno no siempre tiene las mismas ganas ni las mismas fuerzas, ¿cierto, patrón? Eso sí es verdad. Yo por lo menos me voy a ahorrar una platica para comprarme un rancho en el Uguán y tener a donde ver crecer los nietecitos. Ay, a propósito de nietecitos, patrón, qué pena con usted. Se me había olvidado felicitarlo por el primogénito que viene en camino. Ah, gracias. Felicitaciones, patrón. Gracias. Los hijos son una bendición de Dios, patrón. Y tanto usted como la señora Esperanza se merecen toda la felicidad del mundo. Pues muchas gracias por sus buenos deseos, señores. ¿Para qué les voy a negar? La vida sí me cambió. Ay. Bueno, Permiso, patrón. A ver, ¿dónde viene? Lo extrañé mucho.
Yo también, mucho. Te tengo una propuesta. ¿Propuesta? ¿Usted y yo? A ver, pero que no sea matrimonio, que yo soy alérgico. ¡Ay, tu bobo! Claro que no. Imagínese una forma fácil, divertida y donde podamos ganar mucho dinero. Fácil y divertida, donde ganemos plata. De eso tan bueno no dan tanto. Aquí está. Vea, tigre, nosotros no podemos permitir que a usted los Sánchez lo destierren de allá y quedarnos así tan tranquilos. Pues sí, usted tiene razón en eso, Eduardo, pero yo no voy a seguir poniendo más muertos. Bueno, en eso tiene razón. Está demostrado que los Sánchez lo que tienen es un fuerte brazo armado, pero no tienen cabeza, no tienen inteligencia para manejar las cosas. ¿O no? Papá. ¿Qué pasó? Pasó que esa beta no ha pintado nada. Los mineros me dijeron que la han camareteado por todos los lados, pero como si la mina se hubiera secado. ¿Se da cuenta, tigre? ¿Se da cuenta por qué le digo que tenemos que recuperar lo que nos quitaron esos desgraciados? Quita que tiene que volver a ser nuestra, hombre. Si no producimos aquí, producimos allá. Vaya, dígale a los Sánchez que quiero hablar con ellos. Necesito una reunión. Yo pienso que ellos no van a hablar con nosotros, si van ganando como para qué No, es van. que yo no le estoy preguntando qué es lo que usted piensa. Le estoy diciendo que vaya y me consiga una reunión con los Sánchez, punto. Vaya, vaya. Vaya a ver, hombre. ¿Qué vamos a hacer con eso entonces? No sé. Vamos a llegar a la Sabeta, pero por el socavón del norte. Y ahora los mineros que den las excavaciones por el sur y que trasladen todo para allá. Pero es que ese lado ya lo habíamos abandonado porque tampoco estaba dando... Que les dio a todos hoy, entonces. Hágale caso a su papá, hombre. Bueno. Y las esmeraldas me buscan, o si no, pregúntele a su mamá. Bueno. Venga, señor. Tal ese pendejo del Eduardo, ¿no? Es que no hubiera nacido ayer. ¿Y qué me pinta la oferta que nos mandó a hacer? Resulta que ahora sí le interesa compartir las ganancias de Peñanueva con nosotros. Después de todo lo que le insistimos para que nos metieran en el negocio y no quiso. Eso es gancho ciego, hermano, eso es pura trampa. Ay, pues una de dos. O es gancho ciego, o el gran pendejo ese ya entendió quiénes son los que mandan en esa región. Puede ser. ¿Pero sabe qué? Si uno se va a ver la cara con él, es mejor bajo las condiciones de uno. Eso sí, téngalo claro. Le sienta a usted la alcaldía, ¿no? Pues usted me metió en este chicharrón. Ya me toca montarme. Hola, le comento una vaina. Bueno. Mientras usted estaba ahí desaparecido, ahí me tocó ir al juzgado y responderles una cantidad de preguntas allá por esa denuncia que nos metió su hermano. ¿Ah, sí? ¿Y qué le dijeron? No, pues yo salí bien librado. Pero si nosotros queremos seguir así de bien como estamos y así sin que se nos tuerza el caminado, yo creo que usted sí tiene que ir, presentarse voluntariamente, garlar con ellos lo que les tenga que decir. Yo no tengo afán. Si me necesitan, que me busquen. Bueno, me voy, porque usted ya me puso como canción con tanto tema. El berraco afán, si bien. todavía no le he contado la perla, venga, hombre. Imagínese que por ahí me enteré de una vaina. Su hermano es que va a ser papá. ¿Ricardo va a ser papá? Es lo que andan chistando por aquí en el pueblo. No había ni entrado a la oficina, ya me estaban diciendo eso. Y a mí me asalta eso una duda en la porra. Donde esa vaina llegue a ser cierta, yo creo que el tal chino no va a resultar siendo Ricardo, sino aquí mi tío. Buenas. ¿Qué hace aquí? Váyase que yo no tengo nada que hablar con usted. Cálmese. Deje el mal genio, que yo solamente vengo a saludar.
¿Cómo le ha ido? ¿Bien? ¿No tiene nada nuevo que contarme? Eduardo, por favor, váyase. Váyase, no quiero que Ricardo lo encuentre aquí. Por favor, váyase. Que llegue. Mejor. Mejor que llegara para ver si de una vez podemos salir de todas estas dudas. ¿De cuáles dudas está hablando? De semanas de gestación, para ser más exactos. Es que ¿cómo le parece que yo me puse a hacer cuentas, a echarle cabeza? Pues teniendo en cuenta la virilidad de mi hermano Ricardo, yo creo que ese muchachito no es de él. Ese muchachito es mío. ¡Cállese! ¡Cállese! Ni se le ocurra decirles a Ricardo porque lo mato, Eduardo. Este hijo es mío y de Ricardo. Cálmese. Cálmese. Cálmese, que eso le hace daño a usted y a la criatura. Lárguese de mi casa y no vuelva nunca, váyase. ¿Ah? Vea cómo es la vida. Y pensar que hace poco era yo el que me encontraba en los zapatos de mi hermano Ricardo, sin saber si el hijo de Esmeralda era mío o de él. Para que vea que mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Aunque sabe que sí, mejor me voy a ir a buscar a Ricardo porque realmente esto me está atormentando. Nos vemos luego. Permiso. Se cuida y me cuida mi bebé. Esta casa está perfecta, ni manda a hacer. Tiene una entrada por acá, otra entrada por la otra calle. Hasta buena pintura en la fachada. Hay que hacerle unos arreglos adentro y ya, yo creo que sale. Yo sabía que le iba a gustar mi propuesta. Por eso es que me encanta estar con usted. Porque siempre le gustan mis ideas. Mi amor, ¿y qué tal si para la inauguración traemos el mejor grupo de música, no? No. Yo le prometo que me encargo de todo. No, a ver. Quieto, ventarrón, tranquila. Yo sé que mi papá nos está apoyando en esto, pero tampoco nos podemos desbocar, con calma. A ver, Octavio, ¿cuál desbocar? Que no piensan grande, no ganan grande. Y dígame si estamos pensando en lo mismo. Bueno, estamos pensando en lo mismo. Entonces hagamos una inauguración con toda. Contratemos grupo de música y tiremos la casa por la ventana. ¿Qué carajos? No, señora, yo ya le dije que no, que yo no le voy a alcahuetear a usted montar una discoteca. Mamá, una discoteca es un negocio como cualquier otro. Yo lo único que quiero es independizarme de ustedes. ¿Y a usted quién le dijo que usted es una carga para nosotros? Yo sé, mamá, pero yo ya quiero empezar a tener mis cosas y mi plata. Pues me parece muy bien, pero no una discoteca. A ver, mamá, piensa un poquito. Una discoteca es el negocio perfecto para este pueblo que está lleno de cantinas donde solamente va gente vieja y de mala reputación. No hable mal de la gente, Verónica. Es la verdad. Nosotros los jóvenes no tenemos dónde divertirnos. Parece usted el deporte y el estudio. Por ejemplo, usted no me ha dicho que quiere estudiar, porque en eso sí lo apoyo en todo lo que quiera. Mamá, yo le he dicho muchas veces que no quiero estudiar. Yo solo nací para los negocios. Pues ya le dije que no. Permiso. Si usted no me quiere apoyar, entonces voy a hablar con mi papá. Pero esa discoteca la monto porque la monto. Esta conversación no se ha acabado, ¿no? Pues por fin se decidió. Era lo mínimo que podía hacer. Se le acabó la carrera política. Sí, Salcedo, pero salvó la ética, que es la que más vale. Mire, aquí lo más importante es averiguar cuál va a ser el siguiente paso del exgobernador. Me imagino que va a denunciar el chantaje que recibió por parte de Rubén Pedraza. Y eso, obviamente, van a tener que destituirlo y va a destapar la olla podrida. Pues ojalá y tenga los pantalones, porque esa sería la manera más elegante y directa de contarle al país los niveles de corrupción que tenemos en el departamento de Boyacá. Yo sé cuál va a ser el próximo paso del gobierno. Yo le juro que van a cerrar las minas y por ende eso va a generar hambre y miseria. No, señor, ellos no son tan imbéciles. Mire, usted se va a acordar de mí. Acuérdese de estas palabras. Lo que va a hacer el gobierno en la zona minera va a ser peor el remedio que la enfermedad. Acuérdese.
A ver, ¿qué es la joda que me hizo salir volado de la mina? ¿Qué es lo que quiere? Vea lo que me llegó, lea. Sorpresiva renuncia del gobernador del departamento de Boyacá. Se lo advertí, no, se lo dije, pero es que usted es la joda que no hace caso nunca, hola. Vea, le aseguro, le pongo la firma que en cualquier momento va a llegar un titular, pero con mi nombre, con una denuncia ahí por el chantaje que le hicimos al gobernador. A ver, ¿y no se suponía que este periodista era amigo suyo? Pues que no se iba a voltear, que iba a estar del lado de nosotros. Se suponía, pero se voltea un camión de huevos, ahora no se va a voltear ese placo. Me da ganas de caerle y cobrárselas personalmente. ¿Qué caerle ni qué caerle decir pendejadas, hombre? Lo que menos necesitamos en este momento es un periodista muerto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer, no sé. Cada día lleva su afán. ¿Pero qué hacemos entonces? No sé, espere, miramos a ver qué vamos a hacer. Cálmese, parece una loca ahí. Pendejo. El nombramiento del reciente alcalde del municipio de La Victoria, señor Rubén Pedraza, parece haber sido producto de un chantaje del mismo al exgobernador de Boyacá, doctor Aristides Bayona. Por fin se va a hacer justicia. Ya de esto, a la destitución del alcalde estamos a un pasito pequeñito. Quiero verle la cara a ese desgraciado y a la basura de mi hermano. Amor, no haga eso. Mire que es mejor no alborotar al avispero. Eso puede ser peligroso, usted sabe cómo es Eduardo. Eduardo puede ser como sea, pero yo no le tengo miedo. Voy ya para allá. ¿Eso fue lo que dijo? Eso es lo que dijeron, patrón. Dele algo al señor. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Los Sánchez se pueden ir para sus 3 mierdas. ¿Cómo así? Usted y otra persona solos. Es mera trampa. Lo quieren es matar. Como están las cosas, son ellos los que tienen la sartén por el mango. ¿Y entonces qué? ¿Usted se les va a postrar? ¿Sin seguridad, sin nada? ¿Y qué más podemos hacer? Tenemos que dejar que ellos piensen que están poniendo las reglas. Lo que sí es cierto es que no nos podemos reunir allá. Que no sea ni en Quitaque ni aquí, que sea un lugar neutral. Vámonos para Bogotá. ¿Sabe qué yo he estado pensando? Y no es bueno seguir dándonos bala. Menos ahora con el tal nombramiento del nuevo gobernador ese. No es bueno entrar con las patas chuecas. Ya se le funde la cabeza por tanto pensar. Obvio que eso es lo que tenemos que hacer, hombre. Tenemos que ir pianito con los Sánchez y con la gente de esta región. Explíqueme qué hace acá en mi cama conmigo. Ya, tranquila. No me toque. Esto nunca debe pasar, Eduardo. Yo no creí que me iba a emocionar tanto la noticia de ser papá. ¿Usted no está feliz? Quería verle la cara cuando leyera esto. Se quedó sin alcalde que le secunde las marrulladas. Usted sí es que no me quiere ni poquito, ¿no? Ay, Eduardo, no diga estupideces. Lo único que quiero es verlo pagar. Se le está derrumbando su montaña de poder. Ahora sí va a tener que pagar por la muerte del sargento Santos, de la testigo, de... Mejor dicho, no le va a alcanzar la vida para pagar su condena. Pues lamento desilusionarlo, pero yo nada tengo que ver en eso. Porque cuando todo eso estaba pasando, yo estaba muy lejos de aquí. Sí, ya escuché el cuentico barato ese, que estaba en un viaje de negocios, ¿es? Eso no se lo cree nadie. ¿Tiene testigos? ¿Testigos? Sí, tengo testigos. Y tengo pruebas también. Vea, Ricardo,
El día que le hicieron el atentado al sargento Santos, yo estaba en Bogotá. En un hotel. ¿Sabe con quién? Con su mujer. Revolcándonos delicioso. ¡Con mi mujer no se meta porque lo mato! ¿No me cree? Ay, pregúntele a ella. ¡Maldita sea la sangre que compartimos, Eduardo! ¡Maldita sea! ¡Usted es una porquería, una rata, una basura! Usted puede alegar todo lo que quiera, pero esa es la verdad. ¿No me cree? Vaya, pregúntele a su mujer. Esperanza, no me aguanté las ganas de venir a felicitarla. Ya sé que voy a ser abuela. Gracias, Reina. ¿Usted está bien? Esperanza, camine, se sienta y yo ahora voy y le preparo una agüita aromática para que se tranquilice, ¿bueno? ¿Y sabe qué es lo mejor de todo esto? Que la vida me está dando la oportunidad de hacerle lo que usted un día me hizo con Esmeralda. ¡Yo nunca me metí con Esmeralda mientras estuvo con usted! Pero yo sí me metí con la mujer suya. Para que se dé cuenta la clase de bandida con la que está. ¿Sabe qué es lo mejor? Le va a tocar aguantarse la zozobra de no saber si el hijo que está esperando es suyo o es mío. ¡Sáquelo, sáquelo, sáquelo de aquí! ¡Suéltame! ¡Fuera! ¡Suéltame! ¡Se lo juro, Eduardo! ¡Usted me las paga! ¡Esto no se queda así! ¡Se lo juro! ¡Se lo juro! Dígame que lo que me está diciendo no es cierto. Por favor, Reina, créame. Créame lo que yo le estoy contando. Eduardo me puso una trampa y yo como una estúpida caí. La maldad de Eduardo no tiene límites. No aguanto más, Reina, no aguanto más. Eduardo vino acá, a mi casa, a amenazarme que le contara a Ricardo todo. Usted sabe lo que puede pasar donde Ricardo se entere. Reina, yo me muero, yo no quiero estar viva, yo no quiero. Oh, no diga bobadas. Usted está esperando un hijo. Y eso es lo más lindo que hay en la vida, Esperanza. No piense pendejadas, por favor. Eso es lindo cuando uno está seguro que el hijo que está esperando es la persona que uno quiere. Pero yo no sé de quién es. Yo sé. Lo que está pasando es muy grave, pero ese bebé que usted está esperando no tiene la culpa. Y
Usted tiene que ser fuerte. Usted tiene que ser fuerte y salir adelante y nos tiene a nosotros, Alejandro y a mí. No les vaya a contar nada. Por favor, a nadie. Esto no lo sabe nadie. Yo no sé por qué le conté. Por favor, confío en usted. No le conté a nadie. Yo voy a encontrar la forma, no sé cómo. Reina, hágame el favor y me deja hablar a solas con Esperanza. No hay problema. Pero tranquilícese que lo veo muy alterado. Necesito hablar con ella, por favor. Pero quiero que antes me escuche. Sea lo que sea que haya pasado, todo tiene solución en la vida menos la muerte. Y usted puede contar conmigo cuando quiera. Gracias. Dígame que no es verdad. Dígame que usted no se acostó con mi hermano cuando se fueron para Bogotá. Dígame que ese hijo es mío y no de él. ¡Dígame, carajo! ¡Buenas, buenas! Vengo para que celebremos. ¿Qué fue lo que pasó, la? Hoy es el mejor día de mi vida. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo le parece que hoy me puede sacar la espinita con Ricardo? ¿Ah? Le conté que cuando estuvimos en Bogotá yo me le estaba revolcando la mujer. Mucho indio. ¿Sabe qué es lo mejor? Verle la cara cuando le dije, vea, la mujer suya está esperando un hijo y ese hijo puede ser mío. No, eso hay que celebrarlo. Échale, envenenemos este tinto. Surta, surta. Hágale. No, ¿por qué no me llamó, hombre? Me hubiera gustado verle la jeta ahí. Me ha gustado verle la jeta para que era tan saco y tan metido. Tranquilo, Rubén. Tranquilo que con esto a Ricardito no le van a quedar ganas de volverse a meter en lo que no le importa. Señor, salud. Salud por el marrano, porque el que es marrano se le pone horqueta. ¿Cómo pudo hacerme esto, Esperanza? ¿Ah? ¿Y con Eduardo? ¿Como para que me ofendiera todavía más? ¿Para que me doliera todavía más, no? Ricardo, Eduardo me tendió una trampa. Yo no me acuerdo de nada. Yo no sé por qué ni cómo pasó. Este hijo tiene que ser suyo. ¿Usted qué sabe? Si primero se acostó con mi hermano y luego no tuvo poder y vino y se metió en la cama conmigo. ¿Usted qué pensó? ¿Que yo no me iba a dar cuenta, Esperanza? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no habló conmigo? ¿Por qué no me lo dijo? Algo hubiéramos hecho. ¿Ah? ¿Cuántas veces le dije que se mantuviera lejos de él? ¿Cuántas? Pero no, usted terca y soberbia se fue al ramo por unos celos pendejos. Yo sé que usted me dijo que yo no trabajara con él. Yo le he hecho caso, perdóneme. Pero esto es un plan de Eduardo, entiéndalo. Él lo hizo precisamente para descomponernos a nosotros, para verlo así a usted, para acabar con nuestro futuro, con nuestra familia. Pues lo logró, Esperanza, porque no quiero saber nada más de usted en la vida. Esto se acabó aquí. No, Ricardo, por favor. No se vaya. Tranquilo. Reina, ¿cómo le va? Infeliz, desgraciado. Yo no puedo creer que usted sea hijo de Alejandro. ¿Es que se volvió loca o qué? El loco es usted. ¿Cómo se siente? ¿Feliz? Me imagino la satisfacción que siente de haber destruido 2 vidas. Perdón, 3. Porque ese bebé que viene en camino ya le arruinó la vida sin haber nacido siquiera. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir, señora. La ropa sucia se lava en casa. Y usted en los problemas de mi familia no cabe. Usted nada tiene que ver ni conmigo ni con mis hermanos. Usted para mí es una parecida, ¿me entendió? Y lo poco o nada que piense no me importa. Espero que le quede claro. Un día usted va a pagar por todo el mal que ha hecho.
Y se va a quedar solo y sin familia, Eduardo. Y ese día va a sufrir lo que nos ha hecho sufrir a todos. Amigo, deme un ron doble. Bueno, ¿sabe qué? Deme la botella. Úrsula. ¿Qué? Déjeme también. Yo la tengo. ¿Ah, sí? Ah, no, pues bien, pues. ¿Me puedo acompañar? Se nota leguas lo solito que está. Si viera lo buena que soy para lo que necesita. Salud.